Es la bienvenida a la casa del Señor y quiero como siempre robarles un aplauso para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén. Robarles por supuesto en el sentido figurado, ¿verdad? Amén, porque sabemos que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, amén. Así es que sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas, amén, a la casa del Señor. Siempre es un tremendo placer, siempre es un tremendo gusto. Y gracias al Señor por las tecnologías que nos da, a través de las cuales el día de hoy podemos nosotros también compartir palabra del Señor, más allá de las fronteras o más allá de los vecindarios o las ciudades o los países en los cuales nos encontramos. Amén. Así es que quiero dar la bienvenida también para todas las personas que se van a unir con nosotros en esta transmisión. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el tema: la sanidad espiritual es más importante que la sanidad física. Amén. Voy a tratar de enfocarlo de una manera que no sea tan complicado entender el tema. Amén. Vamos a tratar de hacerlo de una manera que no sea fácil de entender. Amén. Y es que la palabra del Señor puede ser complicada para algunos que quieren complicarse por cuenta propia. ¿Cómo estamos, hermanito Eric? Amén. Puede ser complicada para algunos, aunque por supuesto no para todos. Diga, no para todos. Amén. Entonces, pero nosotros muchas veces por cuenta propia nos complicamos o nos autocomplicamos, pero eso no tiene por qué ser así, ¿verdad? No hay ninguna razón para que eso sea de esa manera. Así es que voy a pedirles que vengan conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 21. Vamos a comenzar por ahí. Apocalipsis capítulo 21, me dicen amén. Apocalipsis también es conocido como revelación. Y vamos a ir también al Evangelio según San Marcos, para que usted lo tenga ahí marcadito, amén. Pero vamos a leer primero en el libro de Apocalipsis y luego vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Y en el Evangelio según San Marcos vamos a buscar el capítulo 1. El capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, porque de ahí también vamos a sacar el texto que vamos a utilizar para el mensaje de hoy. Me dicen amén, hermanos, cuando estemos ahí, amén, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Les decía, vamos a conversar un poquito sobre el tema de la sanidad espiritual, que es más importante que la sanidad física. En el libro de Apocalipsis, les decía, en el capítulo 21, vamos a leer ahí el versículo 4, en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén. ¿Estamos ahí? Amén. Veamos lo que dice la palabra. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Y menciona la muerte porque en realidad el pecado que produce enfermedades, las enfermedades son el producto del pecado. La muerte es el producto del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y en realidad todo aquello que en términos generales nos produce a nosotros dolor, que produce lágrimas, tiene su raíz en el pecado. Tiene su raíz en el pecado. Entonces, hablando de estas cosas, el Señor nos dice ahí en Apocalipsis 21 y versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Es decir, eso es lo que está en el futuro, en nuestro futuro, más que todo para aquellos que creemos, ¿verdad? Todo el dolor, toda la tristeza que producen la muerte, que producen las enfermedades, que producen los problemas, que producen las tribulaciones, en el reino de Dios todas esas cosas van a desaparecer. Amén. No va a haber ahí enfermedad, no va a haber ahí muerte ni nada que pueda producirnos lágrimas en nuestros ojos. Ahora, de forma natural, nosotros los seres humanos, valga la redundancia, es natural
que nos preocupemos por el tema de las enfermedades y que tendamos a darle mayor importancia al tema de las enfermedades físicas que al tema de las enfermedades espirituales. Digo que es natural porque nosotros generalmente vivimos y caminamos por la vista, es decir, por lo que nuestros ojos físicos ven. Amén. Y eso produce, por supuesto, que si vemos a una persona enferma, más que todo si es un familiar, más que todo si es un esposo, si es una esposa, si es un papá, una mamá, un hijo o una hija o un ser querido, pues nos preocupa. Amén. Los hospitales están llenos de personas enfermas en donde las enfermedades que se tratan son físicas. En términos generales, en los hospitales no se tratan las enfermedades espirituales. Amén. Hay hospitales que son específicamente diseñados para tratar las enfermedades mentales. Se llaman hospitales psiquiátricos, para darle un ejemplo. Pero no hay hospitales en donde se traten las enfermedades espirituales. Porque en realidad el hospital que ha sido diseñado para tratar las enfermedades espirituales es la iglesia. Es la iglesia del Señor. Pero lastimosamente muy buena parte de la iglesia también se ha dedicado solamente a sanar las enfermedades físicas y a competir con los hospitales. Porque al igual que en los hospitales las enfermedades físicas dan mucha plata, dan mucho dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares por año en cada país y en el mundo. También las enfermedades espirituales dan mucha plata. Ahora, desde el punto de vista del Señor, el producto o la razón por la cual el ser humano está tan enfermo y está tan mal, incluyendo las enfermedades físicas, emocionales, las enfermedades nerviosas, tienen su raíz en las enfermedades espirituales. La Biblia habla de las enfermedades espirituales y habla de la sanidad para la enfermedad espiritual, pero también habla de la sanidad para la enfermedad física. Ahora, cuando nosotros vamos al ministerio del Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que en términos generales el ministerio del Señor Jesucristo se caracterizó más por la sanidad física. Pero si lo vemos de esa manera, lo estamos viendo mal, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. El ministerio del Señor Jesucristo se caracterizó más por las sanidades espirituales. Amén, de las enfermedades espirituales. Entonces, nosotros tendemos a darle una mayor importancia a la sanidad física que a la sanidad espiritual. Pero les decía, la Biblia está llena de los dos tipos de ejemplos, pero en términos generales, cuando nosotros pensamos en el Evangelio, por ejemplo, o pensamos en el Señor Jesucristo, en el ministerio terrenal de Él, los predicadores generalmente hablan, por ejemplo, de la ocasión cuando el Señor sanó a 10 leprosos. 9 se fueron y solo 1 regresó. O cuando el Señor, hablan los predicadores, estaba 4 días de muerto Lázaro y el Señor dijo quiten la piedra y luego el Señor dijo Lázaro ven fuera, estaba muerto, ya hasta yedía el cuerpo y el Señor lo resucitó, es decir, lo sanó físicamente, lo trajo de regreso de la muerte. O cuando aquellos amigos llevaron en un lecho y rompieron el techo en la casa donde el Señor estaba y lo metieron y el Señor lo sanó y le dijo tus pecados te son perdonados y después le dijo levanta tu techo, agarra tu lecho y vete a tu casa y aquel paralítico se levantó y agarró su lecho y se fue a su casa. O también vemos la manera como el Señor alimentó en una ocasión a 5,000, en otra ocasión a 7,000. Estos son los milagros físicos, las sanidades físicas que el Señor Jesús ejecutó. Pero también el Señor hizo sanidades espirituales y en la que Él básicamente se enfocó fue en esa. Y en la que Él de primera mano dijo, para esto he venido, fue para la sanidad espiritual. Amén. Y es importante que hablemos de esto porque vivimos en un mundo tan lleno de engaños, tan lleno de mentiras, tan llenos de abusos, amén. Tan llenos de hombres y mujeres que están siempre buscando de una manera deshonesta de hacer dinero. Amén.
a costa de la ignorancia de las personas. Amén. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, lo tienen ahí. En el capítulo 1, en el versículo 29 en adelante, vamos a leer ahí. Y preste atención a lo que vamos a leer para que entienda el punto que queremos hacer en este día. Vea lo que pasa acá. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 29 en adelante. Invito, por supuesto, a todas las personas, a nuestros hermanos y hermanas que están conectados con nosotros. Amén, para que lean la palabra junto a nosotros. Dice la Escritura: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Esto quiere decir que era un día de reposo, porque el Señor Jesús iba a la sinagoga, que era la iglesia de los judíos, los días sábados. Amén. Esto era un día sábado. Entonces, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Es decir, le hablaron al Señor Jesús y le dijeron: mira, la suegra de Simón, es decir, del apóstol Pedro, está enferma. Amén. Dicen que el apóstol Pedro fue el primer papa. No es cierto. Además de eso, el apóstol Pedro era un hombre casado. Amén. Y dice la Escritura que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron a el Señor Jesús de que la suegra del apóstol Pedro, del discípulo Simón Pedro, estaba enferma con fiebre. Entonces dice la Escritura, verso 31, estamos ahí. Entonces él es Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Es decir, inmediatamente el poder del Señor salió de él, llegó a ella y la enfermedad se fue y la dejó. Inmediatamente la suegra de Simón Pedro se levantó y comenzó a atenderlos porque estaban en la casa donde ella vivía. Amén. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, dice la Escritura, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Están ahí conmigo, ¿verdad? Amén. Entonces vea lo que dice ahí. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Pueden ustedes imaginarse cuánta gente era eso? ¿Se imaginan? Es decir, llegó a la casa de Simón Pedro, encuentra a la suegra de él con fiebre. Amén. Quién sabe cuál era la temperatura que ella tenía, pero era fiebre, seguro muy alta. El Señor la toca, la sana, y de inmediato se comienza a regar la voz que el Señor Jesús está en aquel lugar y que está en aquella ciudad. Y como ya de alguna manera han escuchado que Jesús tiene el don de sanar, tiene el don de hacer milagros, la gente solamente escucha el nombre de Yeshua y comienzan a buscarlo y dicen: ¿y a dónde está? Y comienzan a preguntar, y usted sabe cómo son nuestros pueblos, ¿verdad? Se regó la bulla y toda aquella gente comenzó a llevar todos los enfermos, y no los enfermos, también los endemoniados, y los trajeron a donde estaba el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice la Escritura, verso 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente queriendo entrar en el lugar. Y se agolpó a la puerta porque adentro de esa casa estaba Jesús de Nazaret. Y afuera de esa casa estaban toneladas de enfermos, toneladas de endemoniados, todos esperando ser sanos. Es natural en nuestra humanidad que querramos ser sanos. Es natural en nuestra humanidad que no nos gusten las enfermedades. Es terrible estar enfermo. Diga, es terrible estar enfermo. Hace un par de años, no sé, hace 2 años o 3 años atrás, por cierto, Sister Kenia estaba en casa ese día, ella se acordará, pero era un día en la tarde y de repente me pegó un dolor aquí
que yo no sé a dónde era ese dolor, que me inmovilizó. Y era tan fuerte que era como un aguijón que me penetraba a mis órganos internos que yo no sabía ni qué era. Yo estaba bien y de repente como que estoy acá y de repente ese tremendo dolor que me dobló. Y digo, Sister Kenia estaba ahí porque creo que se acordará, Sister, que porque ella fue la que me llevó al hospital. ¿Recuerda, verdad, Sister? Y me llevó al hospital. Y en el camino que iba en el vehículo con ella, el asiento del pasajero lo extendieron acostado. Yo iba acostado, iba gimiendo, iba gritando del dolor, pero al mismo tiempo yo recuerdo que me dio risa. Y me dio risa porque yo supe en mi espíritu que aquel era un ataque del enemigo, lo que me estaba pasando. Y yo supe que al llegar al hospital me iban a hacer todo tipo de examen y no me iban a encontrar nada. Y bueno, no les voy a contar la historia, pero eso que les acabo de decir es exactamente lo que pasó. Por supuesto, no nos gusta estar enfermos. Por supuesto, me llamaba el tío Toñito, creo que fue ayer o antier, y me hablaba de un amigo de la infancia. Y me dice él, fíjate que fulano de tal, voy a reservarme el nombre, me dice, le acaban de decir que tiene cáncer. Es decir, cuando a una persona le dicen, usted tiene cáncer, básicamente le están diciendo, usted está sentenciado a muerte. Pero la verdad es que, ya sea que el médico le diga, usted tiene cáncer o no tiene cáncer, la verdad es que todos estamos sentenciados a muerte. Amén. Y de eso nadie se escapa. Desde el mismo momento que nosotros somos concebidos, estamos condenados a muerte. Amén. Desde el mismo momento que mamá le dice a papá, estoy embarazada, estamos condenados a muerte, ya sea antes o ya sea después. Y aquí pasa algo muy extraordinario. Como nosotros estamos tan enfocados en la salud física, gastamos cantidades de dinero. ¿Sabe usted cuánto cuesta una cita al médico? ¿Saben ustedes cuánto cuesta una operación de corazón abierto? ¿Cuánto cuesta una operación de hígado, una operación de cáncer, una operación de la enfermedad que sea? ¿Saben ustedes la cantidad de recursos financieros que eso requiere? Amén. Y muchas personas se ocupan tanto en su cuerpo que gastan mucho dinero. Algunos gastan mucho dinero en el gimnasio. Otros gastan mucho dinero en cuestiones para ir a correr, en bicicletas, en qué sé yo, en tantas cosas. Otros gastan mucho dinero en operaciones quirúrgicas. Algunos que se quieren quitar las arrugas, otros que se quieren hacer más grandes los glúteos, otros se quieren hacer más grandes los pechos, otros se quieren hacer más pequeña la barriga, porque estamos tan ocupados en este cuerpo, estamos tan ocupados en lo físico. Ahora, yo quiero decirles algo así, sin temor a ofender a ninguno de ustedes, amén. No importa qué tan saludable usted sea, no importa qué tan enfermo usted sea, no importa que le duela algo o que no le duela nada, no importa que sea bonito o que sea feo. Esta semana estábamos desayunando en casa con la familia y de repente, así de repente me vino una canción que escuchaba de niño y decía, que se mueran los feos, y comenzó ahí, que se mueran los feos, que se mueran toditos los feos que se mueran. Amén, eso dice la canción, ¿verdad? Y después dice, no, yo no soy muy feo. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que los feos y los bonitos, todos estamos condenados a la muerte. No importa que usted sea feo, no importa que usted sea bonito, que sea gordo, que sea flaco, no importa la raza que usted tenga, no importa qué tanto dinero usted tiene o qué tanto dinero no tiene, absolutamente todos estamos condenados a la muerte. Ahora, el Señor Jesús sabe eso, siempre lo supo, y es por eso que más que prestarle atención a la sanidad física, es por eso que el Señor Jesús escogió siempre prestarle atención a la sanidad espiritual. Regresemos ahí a San Marcos, capítulo 1, verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso,
Están ahí, ¿verdad? Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Verso 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Vea usted qué interesante esto. Y dice el verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Están ahí conmigo? Le conocían. Entonces, esa noche, porque fue en la noche después que se puso el sol, ese día de reposo que él fue a la casa de Simón Pedro, cuando cayó el sol, le trajeron multitud de enfermos y endemoniados. Y la palabra dice que sanó a muchos, no los sanó a todos, pero sanó a muchos, ¿verdad? Entonces, pasó esa noche, en algún momento él se retiró, en algún momento la gente se fue o se quedó a dormir afuera, no lo sabemos, la Biblia no nos da esos detalles, pero el verso 35 dice que levantándose muy de mañana significa ¿qué? Usted le pregunta, ¿qué es para usted mañana? Muy de mañana a un campesino en uno de nuestros países, le va a decir, bueno, muy de mañana es a las 2 de la mañana. Algún otro le puede decir, muy de mañana es a las 5 de la mañana. O muy de mañana es cuando canta el gallo. Pero ¿a qué horas canta el gallo? El gallo no solamente canta cuando sale el sol. Hay diferentes horas de la noche que el gallo canta. Entonces, la palabra del Señor nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es decir, todavía no había salido el sol, dice que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón. Note lo que pasó. Yo imagino que multitud de gente se quedó a dormir allá afuera a la intemperie. Familias completas con sus niños se quedaron porque es obvio que no tenían transporte. No se está imaginando usted que habían estaban ahí con sus vehículos y los tenían ahí estacionados afuera y terminó y se fueron. No, es decir, estas eran personas que caminaban cantidades de horas, algunos caminaban días buscando al Señor. Entonces, esa multitud de gente estaba dormida y cuando él vio que la gente estaba dormida, a lo mejor tendida ahí en todo ese territorio, muy de mañana, cuando aún era oscuro, él buscó un espacio y se fue a un lugar desierto a orar. Entonces, cuando dice la palabra, estaba el Señor en ese lugar desierto y estaba orando, dice la escritura en el verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban. Es decir, Simón, Juan, Jacobo, lo buscaron allá en el lugar desierto. Y vea lo que dice, esto es bien revelador. Yo les explicaba a ustedes, es importante el detalle. Es importante que le prestemos atención al detalle de la palabra del Señor. Entonces, verso 37, y hallándole, le dijeron, es decir, los discípulos, Simón, Juan, Jacobo, que cuando lo encontraron, llegaron donde él y le dijeron, verso 37, todos te buscan. Es decir, yo sé que saliste cuando todos estaban dormidos, pero la gente, alguien te vio salir, se despertaron a los demás, regaron la bulla que vos te habías ido y ahora todos esos enfermos que no has sanado, todos esos endemoniados que todavía no has sanado, te están buscando. Los paralíticos, ahí los traen cargando. Los ciegos, ahí los traen jalando. Los que tienen cáncer vienen buscándote. Aquellos que están desesperados, los que están angustiados. A los que se quebraron el pie, los que se quebraron la pierna. A los que les duele el pecho, les duele el corazón, les duele el hígado, les duele el estómago. Todos, absolutamente todos te andan buscando porque anoche no los alcanzaste a sanar y ellos quieren que los sanes. El Señor buscando un poco de solaz y ve aquí lo extraordinario de lo que sucede en ese momento. Verso 37, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y en ese todo era implícito toda esa tonelada de gente enferma. Nosotros cuando nos saludamos nos preguntamos, ¿cómo está?
Todos tenemos una respuesta automática. Estamos bien, gracias. En la iglesia a veces decimos en victoria. Pero muy raras veces la gente dice, ¿cómo está? Mire que tengo un trozo de diarrea. ¿Verdad que la gente no responde así? Mire que tengo un trozo de dolor aquí en la espalda que casi no me levanto ya en la mañana. Mire que tuve un accidente y ando todo moreteado. Mire, es que no, ¿cómo está? La verdad es que no estoy bien. Tengo un dolor de cabeza que ni yo mismo me lo aguanto. ¿Y cómo está? Bueno, estoy perdiendo la vista. ¿Y cómo está? Las bisagras ya no me funcionan. Es decir, si nosotros vamos a ser honestos, absolutamente todos tenemos enfermedades, ¿sí o no? Si el Señor Jesús estuviese aquí, nosotros haríamos cola. El primero aquí al frente sería tío Toñito y hermana Elenita. ¿Verdad, tío? Ellos serían, nosotros mismos les daríamos, a ellos lo traemos primero. Amén. Después, ¿quién vendría después? ¿Si Teresi? Ah, la abuelita. Hermana Griselda, póngase en la cola. Hermano Fermín, póngase en la cola. Amén. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que te duele a ti? Tal cosa. ¿Qué es lo que te duele a ti? Tal cosa. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tal cosa. Porque todos sufrimos males y dolencias. Eso es parte de la experiencia de la vida. Y desafortunadamente, como seres humanos, muchas veces no entendemos. Y nosotros no somos diferentes a esta gente del Nuevo Testamento. Y todos lo buscaban porque todos estaban enfermos. Porque todos necesitaban algo de Él. No es que querían darle algo a Él, es que necesitaban algo de Él. Y lo que ellos necesitaban es que les quitara el dolor. Es que les quitara la angustia, es que les quitara el dolor de cabeza, es que les quitara el cáncer, es que les quitara el SIDA, es que les quitara el enojo, es que les quitara todos esos males. Ve cómo hay personas que ni ellas mismas se aguantan. Hay personas amargadas, amargadas, resentidas. Mire, hay personas que tienen una mirada que la gente dice, si fuera una pistola, eso me mata. Pues. Harían una disparazón, si fuera un cuchillo, lo rajan todo. Entonces, esa multitud de gente enferma y endemoniada, que habían llegado la noche anterior y que todavía no había sanado, lo andaban buscando por todos lados. Ahora, si nosotros vamos a ser honestos, si una persona tiene ese don que tenía el Señor Jesucristo, aquí en la tierra, imagínense cuánto predicador charlatán hay. O sea, si de verdad tuvieran ese don, oiga, qué buena oportunidad para el ministerio, ¿verdad? Va a crecer la fama, porque obviamente con todo eso viene plata, pues. ¿Se imagina cuánto pagaría una persona rica por ser sana? Amén. Imagínense los multimillonarios que están en cama, que no, los médicos ya no pueden hacer nada. Lo que más tiene billete, pues ¿cuántos milloncitos usted pagaría si yo lo sano? Amén. Entonces cualquiera podría decir, este era un momento extraordinario para el Señor Jesús. Los hermanos lo habían cuestionado antes y les decía, si tú quieres darte a conocer, date a conocer. Y aquí estaba la multitud de gente buscándolo a Él y Él allá en un lugar desierto, apartado de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no los había sanado a todos? Por ejemplo, con las enfermedades el Señor tenía el poder y tiene el poder para haber hecho lo que hizo con los panes. ¿Verdad? La gente tiene hambre, le dijeron, Felipe, dale de comer. ¿Y cómo le voy a dar de comer si hay una multitud de gente? Desespera darle de comer a todo el mundo, ¿verdad, hermana Elsie? Sister Noemí, es desesperante, ¿verdad? Todo el mundo quiere hartar y hartar. ¿Y quién hace la comida? Pues es trabajo, ¿verdad, sister? Cuesta. ¿Verdad que sí, sister?
Le da pena decir a ellos, pero yo lo estoy diciendo por ella. Cuesta darle de altar a la gente, cuesta cocinar. La Sister Patti, a mí en ese rollo no me meten, dice, a mí no me gusta cocinar, dice. Porque sabe el trabajo que hay para cocinar. Me llama el brudito Andy en la mañana y me dice, pastor, no voy a estar en el estudio, me toca cocinar. Yo le aseguro que el brudito Andy ahorita mejor prefiere estar pegando tuberías que estar cocinando allá afuera. Es más fácil, pues. Yo no les miento, a mí la cocina no me gusta. A veces mi esposa me dice, cocinate algo. ¿Qué querés? Le digo yo, es más fácil ir al carro, ir a buscar algo afuera y traerlo que meterme a la cocina. Y más cuando tengo hambre, pues, porque si me pongo a cocinar para cuando termino ya no tengo hambre y me toca hacer ayuno. Entonces, estaba esta multitud de gente endemoniada y enferma con todo tipo de dolencia, queriendo ser sano. Era un momento muy particular en el cual Jesús podía darse a conocer, pues todavía más de lo que ya era. Si un predicador ahora mismo tiene ese tipo de don, oiga, qué bonito, pues tráiganlos a todos que los voy a sanar. Cuando el momento de alimentar a la multitud, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuántos panes hay por ahí? Tantos panes. ¿Cuántos peces hay por ahí? Tantos. Pues tráiganlos para acá, los bendijo. ¿Y qué hizo? Los multiplicó y fueron y los repartieron. Y tanto así alimentaron a esa multitud y después recogieron los pedazos porque Él lo mandó a recoger y recogieron y llenaron 12 canastas. El Señor no tenía que ponerle la mano uno por uno, uno por uno. Todos los leprosos levanten la mano hasta allá. Al final está uno levantando la mano. Ok, todos los leprosos sean sanos. Todos los cancerosos levanten la mano, todos los cancerógenos sean sanos. Todos los que tienen mal del estómago levanten la mano, todos sean sanos, todos sean sanos. ¿Verdad que tiene el poder para hacer eso? Pero la pregunta es si Él tiene el poder para hacer eso, y tenía el poder para hacer eso, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hizo? Él no tenía que ir y tocar uno por uno y tocar uno por uno y hacer eso. No. El centurión que vino a él, se postró a él y le dijo, Señor, mi siervo, no era ni el hijo de él, ni la hija de él, ni la mujer de él, un siervo, un esclavo, un siervo era un esclavo. Mi esclavo está enfermo, pero es un esclavo al cual amo. Le dijo el centurión, imagínense un centurión romano, un capitán de una compañía de 100 soldados romanos, y vino y se arrodilló y se postró a él. Y le dijo, mi centurión está enfermo de muerte, Señor, sánalo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ponte de pie, voy a ir contigo a tu casa. ¿Y qué le dijo el centurión? Señor, yo sé que tú eres un hombre en autoridad, yo soy un hombre de autoridad. A este le digo, ve y va y hace. Al otro le digo, ve y haz esto y va y lo hace. Y solo le doy la orden y lo hace. Y yo sé que tú eres un hombre en autoridad. Solamente da la palabra, Señor, porque no soy digno de que vengas a mi casa. Y el Señor Jesús lo escuchó y se maravilló. Y dijo, conforme has creído sea hecho. El Señor solo dio la palabra. Y toda esa ciudad en donde vivía Simón Pedro estaba enferma. Toda la ciudad, dice la palabra, vino, estaban enfermos y endemoniados. Y Jesús solamente pudo haber dado la palabra y decir, toda esta ciudad sea sana. Pero la pregunta permanece, ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y la respuesta está aquí en la Biblia. Verso 37, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y vea lo que les dijo el Señor Jesús. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto ¿qué? ¿Están prestando atención? Perdona, Señor Jesús, le dijo Simón. Yo pensé que tú habías venido para sanar a los enfermos. Yo pensé que tú habías venido para liberar a los endemoniados.
Porque allá hay una tonelada de gente enferma, hay una tonelada de gente endemoniada, hay una tonelada de gente loca que necesita que la sane, Señor. Pero el Señor le está diciendo a los discípulos, yo no vine para sanar a la gente de sus enfermedades físicas. Yo vine para predicar el evangelio. Volvámoslo a leer. Verso 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesús, mire qué noticia más grande esto. Jesús no vino a la tierra para sanar a la gente de sus enfermedades físicas. No se me entristezcan ni me pongan esa cara de enojado. Porque es como que se les está cayendo la esperanza. Quiere decir que a perder el tiempo vengo a la iglesia y yo pensando que uno de estos días iba a salir sano. Y yo pensando que uno de estos días iba a caminar. Y yo pensando que uno de estos días ya no me iban a doler las tripas. No estoy diciendo que el Señor no tiene el poder para sanar las enfermedades físicas. Estoy diciendo que en el orden de prioridad, la prioridad de Él no es sanar lo físico. La prioridad de Él es la predicación del evangelio. A mí no me importa, le dijo el Señor Jesús. Y aquí es donde los discípulos le decían dura esta palabra, pero yo les voy a traducir lo que les dijo. Miren, hijos míos, a mí en realidad no me importa que toda esa gente endemoniada y enferma y loca esté ahí esperándome. Lo que iba a hacer con ellos ya lo hice. Ahora vénganse porque tenemos que ir a las otras ciudades para seguir predicando. La función central es predicar, no es sanar. Ahora, ¿predicar qué? El evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Predicar el evangelio que habla de la lluvia tardía, que habla de la lluvia temprana, del evangelio que perdona los pecados y que sana el alma, del evangelio que empodera al ser humano y lo hace libre, del evangelio, amados hermanos, que abre la puerta para heredar la vida eterna, porque el Señor sabe que no importa qué tan joven, qué tan sano, qué tan bello este cuerpo sea, este cuerpo de todas maneras se va a morir. No importa cuántas veces el Señor lo sane, este cuerpo se va a volver a enfermar y eventualmente va a morir. Y el Señor sabe eso. Por eso el interés no es en este cuerpo, el interés es en el alma, que es albergada dentro de este cuerpo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Entienden? Las iglesias muchas veces no avanzamos porque no entendemos el evangelio. Hay gente que piensa que los predicadores o los pastores están obligados a sanarlos. O están obligados a suplir todas las necesidades que tienen. Eso no es así. Ni los predicadores ni Dios está obligado a nada de eso. La experiencia humana es eso, es una experiencia humana, diseñada para ayudarnos a entender aquello que trasciende la experiencia humana. El Señor está interesado en la sanidad espiritual, porque la sanidad espiritual es la que nos va a llevar más allá del sol. Porque la sanidad espiritual es la que nos acerca a Él. Es por eso que Él le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y es por eso
que allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro entregó la primera predicación que se convirtió en la fundación de la iglesia. Y es por eso que en el versículo 37, al oír esto, se compungieron. Eso de compungirse es, se arrepintieron. ¿Quién? La multitud de aquellos que lo estaban escuchando. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí viene la predicación. Esto es lo que a Jesús el Señor le interesa. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque con el don del Espíritu Santo hay sanidad, hay libertad, hay paz, hay gozo. La ciencia médica dice que uno de los mayores asesinos de personas es el cáncer. Pero el cáncer no es el único asesino que mata a millones de personas. La soledad también mata. Hay mucha gente muriendo de soledad. Muchísima gente. Te vea las redes sociales, accesa a las redes sociales ahí. Ahí uno ve y uno se pregunta: ¿y por qué publican esto? ¿Y por qué? O sea, ahí salen a rodar los trapos sucios de los matrimonios. A ver, la esposa dedicándole el que se fue al marido en las redes sociales. O tirándose cantadas y diciendo todo este tipo de cosas. O mi marido me dejó, o mi marido se va, o qué sé yo, tantas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano está enfermo. Y el Señor sabe que Él no quiere pasarse toda la vida sanando a la gente, porque la gente la sana y se va a volver a enfermar. Si no, veamos el ejemplo ahí de Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Por qué se murió Lázaro? Porque estaba enfermo. Y después que se murió, ¿qué hizo el Señor? Lo resucitó. Y después que lo resucitó, ¿qué pasó con Lázaro? Se volvió a morir. Y si el Señor lo hubiese vuelto a resucitar, Lázaro vuelve a vivir. ¿Y qué voy a pasar con Lázaro de nuevo? Se vuelve a morir. Nuestro enfoque tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Hechos 2:41. Así que los que creyeron, es decir, los que creyeron fueron aquellos que recibieron sanidad espiritual. El arrepentimiento produce sanidad espiritual. Así que los que creyeron fueron agregados a la iglesia y se bautizaron, dice la palabra, como 3,000 personas. Hechos 2:41. Vaya al libro de los Hechos en el capítulo 8 y verso 16. Estas son las sanidades. Vamos ahí al libro de los Hechos. Este es el tipo de sanidad que el Señor quiere ofrecernos. Libro de los Hechos, capítulo 8. Verso 12, vea lo que dice ahí la palabra. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esa es la sanidad que Dios quiere darnos. Y cuando nosotros recibimos o aceptamos la sanidad del Espíritu, ¿sabe qué sigue? La sanidad física. La sanidad física es automática, diga automática. Amén. La gente está enferma y no entiende por qué está enferma. ¿Saben ustedes que mientras Adán y Eva vivieron en el paraíso no habían enfermedades? Las enfermedades vinieron una vez que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso. Entonces, las enfermedades son el producto, y necesitamos tener claro esto, del pecado. Entonces, una persona enferma que recibe sanidad se va a volver a enfermar porque sigue viviendo en pecado. Entonces el Señor está diciendo, para que no estés enfermo, necesitas sanar espiritualmente. Porque cuando tú sanas espiritualmente, entonces todo tu cuerpo y toda tu mente va a ser sano. Dice el apóstol Pedro, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero ¿de qué tenemos nosotros llena nuestra cabeza, hermano?
¿En qué pasamos pensando? ¿En qué pasamos pensando? Mucha gente solo pasa pensando en cómo ganar dinero, en cómo robar, en cómo hacer mal. Otros pasan teniendo pensamientos que lo único que le generan es amargura, que lo único que le genera es resentimiento, que lo único que le genera es odio, que lo único que le generan es envidia. Yo les comentaba a ustedes el viernes, o sea, nadie tiene la culpa de la situación de nadie. Todos nosotros estamos en el lugar que estamos por las decisiones que hemos tomado. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, por muy exitosos